Mi estimado estudiante de la asignatura de costos logísticos, cordial saludo para usted el día de hoy. Continuando con nuestro tema relacionado con los costos del transporte, vamos a integrar todos los subtemas que hemos trabajado. Ya hemos trabajado la parte de las ventas, hemos trabajado la parte correspondiente a los cardes y hoy vamos a integrar otros conceptos relacionados con este tipo de costos de transporte y también del proceso de ventas. Recuerden que dentro de ese proceso tenemos los gastos de operación relacionados con el área de ventas. Entonces, para lo cual vamos a hacer un ejemplo, el cual tenemos en nuestro programa Excel. Usted ya lo tiene directamente en su bandeja de correo. Entonces, aquí tenemos la información. Este ejemplo ustedes lo tienen aportado dentro de su material para este tema en particular. Entonces comenzamos, aquí miramos a ver si tenemos algo, no tenemos nada, aquí arrancamos con la nómina de los conductores. Entonces aquí tenemos pues el salario mínimo de 908.525, vamos a hallar la base correspondiente para determinar el auxilio de transporte y pues aquí lo tenemos, 1.817.050 pesos. Nuestro auxilio de transporte para el presente año ya sabemos que es de 106.454 pesos. Entonces aquí tenemos el valor de la nómina, el salario del conductor 1 es de 860.000, salario del conductor número 2 es de 900.000 pesos. Calculamos nuevamente las obligaciones laborales y recuerden que es multiplicar el valor del salario por el 52%. Para el caso del conductor número 1, las obligaciones serían de 447.200 pesos y para el caso del conductor número 2 sería de 468.000 pesos, como ustedes ya lo pueden ver, es multiplicar los 900.000 por el 52%. Volvemos a mirar si el valor del salario sobrepasa a la base establecida para determinar el auxilio de transporte, que en este caso es de 1.817.050 pesos. Entonces empezamos a comparar, el salario del conductor 1 es de 860.000 pesos y está por debajo de 1.817.050 pesos. ¿Cuál tiene hecho el auxilio de transporte? El salario de 900.000 pesos. Lo comparamos contra el 1.817.050 pesos y podemos ver que está por debajo de la base para el salario mínimo para poder determinar el auxilio de transporte. Entonces aquí está los 106.454. Sumamos los valores correspondientes, aquí me falta la A. Ahí está. Para el salario del conductor número 1, pues 1.413.654. Y para el salario, para el total de las prestaciones con las obligaciones, más el auxilio de transporte, como ustedes lo pueden ver para el conductor número 2, es de 1.474.454 pesos. Sumo los valores. Y eso me da un total de la nómina de 2.888.108 pesos. Esto es lo relacionado con el tema de los conductores. Vamos ahora con el tema de los mecánicos. Tenemos la misma dinámica del cuadro anterior. Calculamos el número de salarios para determinar el auxilio de transporte. Aquí tenemos el auxilio de transporte. Y aquí tenemos el mecánico. El mecánico número 1 gana 1.000.000 de pesos, mientras que el mecánico número 2, 1.200.000. Calculamos las obligaciones. Para el primer caso multiplicaremos el 1.000.000 de pesos por el 52%.
nos dará una obligación de 520.000 pesos en cuanto a las obligaciones pues relacionadas con la nómina. Y el mecánico número 2, sus salarios de 1.200.000 pesos, le da unas obligaciones laborales de 624.000. Comparamos cada uno de los salarios contra la base pues, del salario mínimo para ver si tiene derecho pues, al auxilio de transporte. Entonces aquí tenemos 1.000.000 de pesos para el mecánico número 1, está por debajo de la base de 1.817.050 pesos. Por eso tiene derecho al auxilio de transporte. Y el mecánico número 2 de 1.200.000 está por debajo del 1.817.050 pesos. Y por eso ustedes pueden ver que tiene el auxilio de transporte. Calculamos nuevamente los totales, como ustedes lo pueden ver. Sumamos el salario más las obligaciones más el auxilio de transporte. Para el mecánico número 1, pues hay que tener una provisión en dinero de 1.626.454 pesos. Lo mismo pasa aquí con el mecánico número 2, que vamos a sumarle su salario, las obligaciones, el auxilio de transporte. Nos da 1.930.454 pesos. Por último, simplemente pues sumo estos dos valores, como ustedes pueden ver, los totales en dinero que debemos tener presente para el mecánico número 1 y para el mecánico número 2, y el total de la nómina con prestaciones más auxilio de transporte de 3.556.908 pesos. Después de la nómina, pues vamos a calcular la depreciación, que en este caso nada más era para el equipo de transporte, y pues aquí tenemos, digamos, redondeado el seguro para vehículos como un gasto anticipado. Entonces, primero vamos a calcular la depreciación, el valor del activo, el valor pues, de los equipos de transporte asciende a 500 millones de pesos. El número de meses que se deprecia es de 60 meses. Si se tiene alguna duda, pues simplemente busca la tabla bajo el método de depreciación de línea recta, el cual nos indica que el equipo de transporte se deprecia en 5 años o su equivalente en 60 meses. ¿Cómo lo sabemos? Pues multiplicamos el número de años, que son 5, por el número de meses, que tiene un año, que sería 12. Entonces 12 por 5, 60, sería el número de meses. Entonces aquí simplemente lo que hago es dividir el valor pues, total de los activos sobre el número de meses que se deprecia. Entonces me daría un valor de depreciación mensual de 8.333.333 pesos. El seguro de vehículos, pues ya sabemos que lo vamos a amortizar durante 12 meses, por lo general eso siempre se hace así. Para ese tipo de seguros sería 150 millones de pesos sobre el número de meses que tiene un año, que es 12, y eso me daría un valor de 12.500.000 pesos mensuales. Allá quedaría el tema de la amortización de diferido y la depreciación de activos fijos. Los gastos, pues aquí tenemos unos gastos que serían repuestos, la gasolina, el aceite, la llanta de neumáticos. Simplemente pues sumamos los valores que nos están dando. Esto puede variar. Como ustedes pueden ver, pues los repuestos ascienden a 300.000 pesos, la gasolina 10 millones, el aceite 8 millones y la llanta de neumáticos a 1 millón de pesos. Y en este caso pues sería un total de 19.300.000 pesos en relación a los gastos mensuales para el parque automotor. Pasamos a la sección de ventas. Entonces aquí tenemos nuevamente pues la base para determinar el tema del auxilio de transporte, aunque pues en este caso, como ustedes pueden ver en la tabla, no lo tenemos, porque no porque no tengan derecho, sino porque a ellos les paga un auxilio de rodamiento, y que muchas veces pues puede no ser este valor, pero siempre es un valor considerable por encima del salario mínimo, porque por lo general en este caso los vendedores
son personas que tienen que poner a disposición su vehículo particular, así sea motos o sea carros, al servicio de su profesión. Entonces, pues, consumen gasolina, consumen las llantas y demás desgaste que pueda sufrir el equipo de transporte. En este caso, pues tenemos un salario para el vendedor de 860.000 pesos. Calculamos nuevamente las obligaciones laborales, como lo hemos venido haciendo. El valor del salario por el 52% nos da unas obligaciones laborales de 447.200 pesos. Lo mismo pasa para el vendedor número 2, que tiene igual salario, pues daría las mismas prestaciones sociales de 447.200 pesos. La empresa estima que el auxilio de rodamiento que les da ellos es de 500.000 pesos a cada uno. Las comisiones por cumplimiento de metas para cada uno es de 200.000 pesos. Entonces, con esos valores que son fijos y determinados por la empresa, los sumamos. El valor del salario, las obligaciones, el auxilio de rodamiento y las comisiones. Y para cada uno, pues como pueden ustedes apreciar, nos da un valor total de 2.007.200 pesos. Como los totales, eso me da un gran total de 4.014.400 pesos. Después de la parte de gastos de venta en relación a los salarios, pues aparecemos con el tema del CARDE. Recuerden que el CARDE ya lo vimos previamente. Trabajamos el método PEPS y el método promedio ponderado. Y el día de hoy, pues nuestro ejemplo nos indica que debemos de diligenciarlo con el método PEPS. Entonces, aquí tenemos directamente las transacciones. Entonces, la primera es un inventario inicial, el cual asciende a 10 millones de pesos y tiene 2.000 unidades. Si yo quiero hallar el costo unitario, pues simplemente lo puedo hacer de esta forma. Divido el total sobre el número de unidades y el costo unitario es de 5.000 pesos. Recuerde que cada vez que yo tengo un saldo de inventario inicial, pues van las entradas y se debe colocar el saldo correspondiente. Y cada ejercicio que tenemos compras totales por valor de 13.500.000 y que esas corresponden a 3.000 unidades. Entonces, para hallar el valor unitario, simplemente divido el total de 13.500.000 sobre 3.000 unidades. Eso nos da un costo unitario de 4.500 pesos. También yo lo puedo hacer de otra forma. Yo, por ejemplo, lo voy a hacer por aquí un ladito. Puedo coger el valor del costo unitario por el número de unidades y llego al total de 13.500.000 pesos. Hay diferentes formas de hacerlo. Recuerden que como es una compra, va por la casilla de entradas. Ustedes pueden ver en la casilla de entradas, pues simplemente nosotros colocamos lo que son los ingresos por compras y las devoluciones por ese mismo concepto precedida de un signo negativo. Como estamos trabajando el método PEPS, recordarán ustedes que lo coloco en el saldo, no sumo las cantidades, sino que pasan individualmente. Entonces aquí por eso ustedes ven que las 3.000 unidades no se suman ni con las cantidades de 2.000, ni los 13.500.000 pesos, pues en dinero se va a sumar con los 10 millones. Pasan directamente en la parte inferior de la casilla del saldo. Vamos a las ventas. Las ventas nos indican que fueron de 4.000 unidades. Entonces, en virtud de estos dos saldos es que yo hago el movimiento. Entonces yo digo, bueno, tengo que vender 4.000 unidades. Entonces recordemos el método PEPS. Primeras en entrar, primeras en salir. Entonces tengo que mirar las más antiguas del inventario. Entonces, yendo más hacia arriba,
las más antiguas, pues es el inventario inicial. Entonces, en este caso, pues traigo las 2.000 unidades y traigo su costo unitario. Es de 5.000 pesos. Multiplico los valores y me da un total de 10 millones de pesos a precio de costo. Aquí empiezo a restar, tenía 2.000 unidades, le di salida a 2.000, no me queda nada en inventario. Tenía 10 millones de pesos de mercancías, pero ya salieron 10 millones, me quedan 0 en inventario en dinero. Ahora bien, necesito determinar cuántas unidades me hacen falta, entonces, por cubrir el pedido. Entonces, tengo un pedido de 4.000 unidades, le resto 2.000 que ya saqué, me quedan pendientes 2.000 unidades. Entonces, voy y busco en el inventario y sigo bajando y encuentro que tengo 3.000 unidades. Entonces, simplemente lo que hago aquí es traer el valor unitario de 4.500 pesos, multiplico ahora las unidades que son 2.000 por 4.500 me dan 9 millones. Cojo las 3.000 unidades, le di salida a 2.000, me va a quedar un saldo de 1.000 y resto los 13.500.000 menos los 9 millones de pesos que le di de salida por concepto de inventario, dándome un saldo final de 4.500.000 pesos. Ahora voy a calcular el inventario promedio. Simplemente sumo el valor del inventario inicial más el inventario final. Y recuerden que como es un promedio, lo debo dividir sobre el número de datos que obtuve. En este caso fueron 2. Si hubiera tenido 3 datos dentro del paréntesis, tendría que dividirlo sobre 3. Si hubiera tenido 4 y así sucesivamente. Pero como fueron 2, solamente 2. Entonces me da un inventario promedio de 7.250.000 pesos. El inventario final, pues simplemente lo que hago es traer valores. En este caso, pues unidades de inventario final serán 1.000 y en dinero serán 4.500.000 pesos. Seguimos revisando acá. Tenemos un precio de venta unitario de 25.000. Entonces, para allá las ventas o el comercio, multiplico el precio de venta unitario por el número de unidades que vendí. Lo reviso en el CARDES y fueron 4.000 unidades. Recuerde que la venta se hace a precio de venta al público. El CARDES, vuelvo y lo repito, lo diligenciamos a precio de costo o a precio de compra que nos da el proveedor. Entonces las ventas fueron de 100 millones de pesos. Para hallar el costo de venta, simplemente sumo los totales que tengo en la casilla de salidas. Voy a subirlo aquí un momento para que ustedes lo puedan ver. Aquí está la casilla de salidas. Sumo este total, esos dos totales que me permite el costo de venta, me da 19 millones de pesos. El resto de los valores son menos 19 millones de pesos. Eso me da una utilidad o resultado bruto de 81 millones de pesos. Voy a contabilizarlo. Aquí pues es cuenta, débito o haber. Recuerde que las ventas van por el haber, simplemente extraer los 100 millones de pesos. Recuerde que por lo general las ventas están grabadas al IVA con la tarifa general, entonces multiplico los 100 millones de pesos por el 19%, eso me daría 19 millones de pesos en IVA. La caja pues simplemente es una cuenta que yo puedo utilizar porque también puede ser clientes o puede ser banco. En este caso, para nuestro ejemplo, pues será efectivo o caja. Sumo los dos valores en el haber, comercio más el IVA, y eso me da un total de 119 millones de pesos. Sumo los saldos para corroborar mi partida doble y eso me da 119 millones de pesos. Entonces ahí terminamos la parte relacionada con el CARDEX y la venta. El cuadro resumen de costos, pues ya es lo que hemos trabajado, simplemente es ir trayendo los valores que hemos ido hallando como totales. Entonces aquí tenemos el salario de conductores,
Ustedes lo pueden ver, los 2.808.108 pesos. Salario de mecánicos, está el total, 3.556.908 pesos. Vamos con la depreciación, 8.333.333 pesos. Voy y traigo el valor correspondiente a las amortizaciones por diferido, 12.500.000. Los gastos relacionados con el parque automotor, que nos da 19.300.000. Con el salario del personal de venta, los totales, 4.014.400 pesos. Y saco un primer total. El primer total, digamos, este es el total del proceso de costos del proceso de transporte con la venta. Entonces eso me da un valor de 50.592.749 pesos. ¿Cómo calculamos el porcentaje de participación? Pues como siempre lo hemos hecho. Cogemos cada uno de los valores individuales, como ustedes pueden ver tengo el salario de conductores, y lo voy a dividir sobre el total de 50 millones de pesos que hemos calculado. Entonces nos da el 6%, los mecánicos, hacemos el mismo procedimiento con el salario de ellos, nos da un 7%, la depreciación también nos da un 16%, los gastos pagados por anticipado, los gastos del parque automotor, siempre tomando en cuenta esta celda de referencia, el total. Son 38%, el salario del personal de ventas. Entonces, pues sumo estos valores, como ustedes lo ven aquí, y nos da el 100%. O sea que aquí, nosotros haciendo una pequeña suma, el 63% de los gastos, de los costos, lo está consumiendo o lo representa los gastos pagados por anticipado, los gastos por el parque automotor. Un 10% por la depreciación y un 13% por el tema de salarios. Ahora usted se preguntará, bueno, ¿cómo así que costo del proceso de transporte? Como ustedes pueden ver lo que estoy haciendo, estoy sumando simplemente los valores que están relacionados con ese proceso. Salario de conductores, salario de mecánicos, depreciación, los gastos pagados por anticipado y los gastos relacionados con el parque automotor. No tengo en cuenta el salario de personal de ventas. Este es otro total que yo necesito, como ustedes lo pueden ver, me da 46.578.349 pesos y es un valor que voy a necesitar porque cuando hagamos los indicadores, como ustedes lo tienen aquí, hay algunos datos que me los va a pedir con ese total. Entonces aquí tenemos los indicadores. Tenemos un indicador de compras de abastecimiento que nos va a decir cuánto es el volumen de compras. Entonces, la fórmula valor de la compra dividido el total de las ventas. Entonces, para eso tengo que buscar por este lado, por el ladito de los cardes, cuánto fue que compré. Y efectivamente lo que compré son 13.500.000 pesos sobre el total de las ventas, que son 100 millones de pesos. Eso nos da el 14%. ¿Qué significa el 14%? Que por cada peso que yo vendí el día de hoy, 14 centavos se están consumiendo por las compras. O es decir, del 100% de las ventas, estamos destinando el 14% de esos ingresos al total de las compras. El segundo indicador, que subdivide en dos, producción e inventarios, el primero la rotación de mercancía, indica pues el número de veces que el inventario está rotando de las bodegas, es decir, que está saliendo. Vamos a dividir las ventas totales sobre el inventario promedio. Entonces volvemos por acá para donde tenemos la hojita del CARDES, ventas de 100 millones sobre el inventario promedio de 7.250.000 pesos. Es decir que ese inventario está saliendo de las bodegas casi 14 veces durante el periodo. Duración del inventario. Entonces vamos a mirar cuánto está durando en bodega.
y es inventario final sobre ventas promedio. Como solamente tenemos un indicador de una sola venta, entonces vamos a calcular inventario final, 4.500.000 sobre los 100 millones de pesos. Y prácticamente no está durando ni un día, 0,045. Entonces es un buen indicador y además este de arriba no lo respalda. En la medida en que esté rotando más la mercancía, pues quiere decir que el inventario en bodegas no está durando mucho. Vamos con el indicador de transporte y distribución, que también se subdivide en dos. El primero es costo de transporte en relación o versus, lo vamos a comparar contra las ventas. Entonces aquí tenemos el costo del transporte dividido las ventas totales. Entonces aquí es como yo les estaba diciendo, el proceso de transporte pues son 46.578.349 pesos y esto lo divido sobre el total de las ventas de 100 millones de pesos. Es decir, que el 100% de los ingresos por concepto de venta, el costo de transporte pues prácticamente llega al 50%. Eso es lo que significa el tema de este indicador de costo de transporte. Es uno de los más representativos, entonces por lo cual pues siempre hay que tener a la mano todo ese tipo de datos para evitar situaciones donde se eleven mucho y siguen consumiendo pues el tema de la rentabilidad. Costo operativo por conductor, entonces vamos a dividir el costo del proceso del transporte sobre el número de conductores. Entonces en este caso pues miro el costo del transporte, pues que son 46.578.349 y lo divido sobre el número de conductores. Entonces tengo que revisar la plantilla, pues que cuántos conductores tengo, y para este caso pues simplemente son dos. Entonces no voy a necesitar colocar otro valor, simplemente le digo 2 o el número que tenga mi empresa y ahí lo tiene. Es decir que cada conductor y con todo lo que ello lleva, pues el tema de gasolina, de aceites y demás, pues le sale a la empresa en 23.289.175 pesos, incluyendo salarios, depreciaciones y amortización de diferidos. Y por último, el proceso de transporte y ventas, vamos a determinar el costo unitario del proceso de transporte. Entonces aquí es costo total del proceso de transporte y ventas dividido unidades vendidas. Entonces miro por acá los 50 millones de pesos, que es el total del proceso de transporte y ventas, y lo divido sobre el número de unidades que vendí. Entonces voy al CARDE y miro que son 4.000 unidades. Entonces quiere decir que cada unidad que yo transporté y vendí, pues tiene un costo de 12.648 pesos. En otras palabras, por debajo de ese valor yo no puedo vender mi mercancía, porque estaría perdiendo. Tengo que ir colocándole un valor de 20.000, 25.000 pesos y demás. Eso se da mucho para los temas relacionados con el canal de distribución, porque así es como uno va trabajando. Si yo soy un intermediario y tengo que vender otro intermediario, entonces tengo que ganarle, pero tengo que dejarle también margen aquí a mi amigo al otro intermediario para poder que todos ganen y pues llegue a un precio justo al consumidor. Entonces, mis estimados estudiantes, con esto pues ya desde lo indicado, damos por terminado este video tutorial. Espero que les sea muy útil en su proceso de aprendizaje, que con los ejercicios pues esto quede bien complementado. De antemano muchísimas gracias y hasta otra oportunidad. Que estén muy bien.